Bienvenidos una vez más a Matemáticas Fabio Sora. Vamos a continuar revisando división de polinomios. Es de resaltar que en la división de polinomios hay muchas cosas que se deben trabajar por separado. Sin embargo, para hacer algo sencillo y que se pueda entender, vamos a trabajar división de polinomios en casos donde nos va a dar división exacta. Vamos a trabajar inicialmente la división de dos polinomios de una sola variable y enseguida revisamos un ejercicio donde se tiene también división exacta pero dos variables. Entonces, como primer ejercicio vamos a dividir 2x a la 5 más 4x a la 4 menos 2x a la 2 más 8 entre x más 2. Tenemos entonces que ambos son polinomios de una sola variable. El primero tiene 4 términos, el segundo tiene 2 términos. En cuanto a clasificación, diríamos que pues el primero sería un cuatrinomio, se le puede dar ese nombre, o lo dejamos simplemente como un polinomio de 4 términos. El segundo, si es de 2 términos, pues su nombre común es binomio. Para realizar esta división vamos a organizarlo en la forma tradicional de las divisiones. Simplemente vamos a tener el detalle de que el polinomio que hace las veces de dividendo lo organicemos de potencias mayor a menor, y aquellas que de pronto no están dejamos un espacio. Es decir, vamos a organizar la potencia más grande es 5, entonces deberíamos ubicar potencias grado 5 de x, luego tendríamos que ubicar las potencias grado 4, las potencias grado 3, las potencias grado 2, las potencias lineales y los términos independientes que haya, cada uno obviamente con sus respectivos signos. Entonces, potencias grado 5 tenemos el término 2x a la 5, entonces lo colocamos ahí. Potencias grado 4 sí tenemos el 4x a la 4 y está positivo, entonces detallémosle que es 4x a la 4. Potencias grado 3 no hay, potencias grado 2 tenemos menos 2x a la 2. Términos lineales, donde está la x a exponente 1, no hay, entonces dejamos el espacio, y el término independiente es 8. Listo. Eso lo vamos a dividir entre x más 2. Lo escribimos. Acá sí no habría necesidad de hacer una organización muy estricta. Eso sí, si existiesen aquí potencias, dejamos de mayor a menor, pero no es necesario dejar espacios. Enseguida vamos a empezar a preguntarnos cuánto daría cada una de estas divisiones. Básicamente lo que nos vamos a preguntar es, pensando en la x, que es el término que está más a la izquierda, la pregunta es, ¿por quién debo multiplicar x para que me dé 2x a la 5? Entonces, en cuanto a la parte numérica, debemos multiplicar esta x por 2 para que me dé el 2 de acá. Y en la parte de las variables, si yo tengo x a la 1, para que me dé un x a la 5, debo multiplicar por un x a la 4. Eso teniendo en cuenta que estaríamos usando la propiedad de multiplicación de potencias de igual base, se suman los exponentes. Eso sería lo que estaríamos haciendo ahí mentalmente. Entonces, para que me dé un x a la 5, debo multiplicar acá por un x a la 4. Listo. 2x a la 4 por x me va a dar 2x a la 5. Lo único que vamos a tener que
tener en cuenta es que esa multiplicación que nos da aquí la vamos a pasar con signo contrario a este lado, ¿sí? Debajo del término correspondiente, es decir, del término que tenga el mismo grado en cuanto a la variable. Entonces ya sabemos que 2x a la 4 por x me da 2x a la 5, lo vamos a colocar acá, pero con signo contrario. Siempre esta es la estructura. Enseguida tendríamos que tener en cuenta que este multiplica a los dos, entonces ya hicimos por x, ahora lo debemos multiplicar por 2. Se hace ahí una distributiva. Entonces 2x a la 4 por 2 va a dar 4x a la 4. Y eso lo vamos a pasar acá, pero con signo contrario. Entonces vamos a tener menos 4x a la 4. Como este término ya hizo su multiplicación sobre estos dos, o sea, la distributiva correspondiente, ya trazamos lineecita y sumamos términos, los términos semejantes que hayan surgido. Acá 2x a la 5 sumándole menos 2x a la 5, eso va a dar 0, o podemos decir que son términos que se eliminan, no escribimos nada. Lo mismo acá, 4x a la 4 con menos 4x a la 4, al sumarlos son términos de signos contrarios, va a dar 0, es decir, se cancelan. Y enseguida bajamos los otros términos, es decir, acá este menos 2x a la 2 bajaría. Seguimos dejando el espacio. Acá no apareció ninguna potencia x, pero podría aparecer enseguida. Eso depende del ejercicio, por eso seguimos dejando el espacio. Dejamos el espacio para las x, que no ha salido nada con x, y bajamos el 8. Volvemos a preguntarnos, 2x a la 2 negativo, ¿sí? Necesito que me dé, ¿por quién debo multiplicar la x para que me dé menos 2x cuadrado? Pues para que me dé menos 2, necesito multiplicar por menos 2, y para obtener un x a la 2, como aquí está x, debemos multiplicar por x, acá sería exponente 1 y exponente 1 se suman y va a dar 2. Listo. Entonces menos 2x por x va a dar menos 2x cuadrado. Acá es la multiplicación, me da menos 2x cuadrado, eso viene aquí con signo contrario, x cuadrado bajo x cuadrado. Enseguida 2x multiplicado por 2, eso daría menos 4x. Este es el espacio asignado para las x, entonces lo vamos a colocar ahí, teniendo en cuenta que le cambio el signo. Entonces daría menos 4x, acá vendría como más 4x. Y ya he hecho la distributiva de ese menos 2x con los dos términos, entonces no hay ninguno pendiente. Volvemos a hacer sumas de términos semejantes, menos 2x cuadrado con 2x cuadrado, al sumarlos daría 0, es decir, simplifican o cancelan. Acá no hay nada, es como tener un 0, 0 más 4x sigue siendo 4x, positivo, que se puede detallar o no el signo. Y el más 8 sí obviamente baja y hay que detallarle el signo para que no nos vayamos a confundir. Volvemos a preguntarnos, para que me dé 4x, ¿por quién multiplico esa x? Y pues ahí sale la respuesta inmediata, hay que multiplicar por 4, positivo, entonces más 4. 4 por x da 4x, positivo, aquí viene siempre con signo contrario, menos 4x. Y el que sigue, 4 por 2 daría 8, positivo, acá vendría menos 8. No hay más términos, entonces trazamos, daría 0 acá, sumamos 8 más menos 8 también da 0, es decir, residuo 0, lo cual indica que eso es una división exacta, una división con residuo 0. No tiene por qué darnos siempre eso, pero para empezar a dominar la temática, dije que íbamos a hacer una que nos daba división exacta. Es decir, que eso lo podríamos escribir, si quiero entregar ya un resultado organizado, de pronto teniendo en cuenta que esto viene de una escritura en forma de fracción, podríamos tener en cuenta que
el enunciado original podría haber sido así: 2x a la 5 más 4x a la 4 menos 2x cuadrado más 8, lo teníamos que dividir entre x más 2. ¿Y que cuánto dio esa división? Dio exactamente esto, sin residuo, o sea, residuo 0, no quedó nada acá, entonces nos dio como resultado 2x a la 4 menos 2x más 4. Listo, ese sería el resultado de esta división de estos dos polinomios de una sola variable.